El sordo hablante es a toda aquella persona que creció hablando una lengua oral, pero que en algún momento de su vida quedó sorda. Pueden seguir hablando, pero sin embargo ya no puede comunicarse satisfactoriamente de esta manera. El sordo semilingüe es toda aquella persona que no ha desarrollado a plenitud ninguna lengua, debido a que ha quedado sordo antes de desarrollar una primer lengua oral, ya que tampoco tuvo acceso a una lengua de señas. Son sordos desde la infancia, habiendo perdido la audición desde los primeros 5 años de vida. Toda aquella persona cuya forma prioritaria de comunicación e identidad social se define como el entorno de una cultura de comunicación de una comunidad de sordos, y su lengua de señas. Durante la infancia de los hablantes, si no se estimula el habla del menor, se puede atrofiar la capacidad para adquirir y desarrollar nuevas estructuras lingüísticas y dificultar la adquisición del lenguaje, causando que no pueda obtener su primera lengua y pierda la habilidad de aprender el lenguaje de señas. Durante la infancia semilingüe, el menor nace con un lenguaje indefinido y que está abierto a cualquier aprendizaje lingüístico, que depende de que los adultos estimulen su aprendizaje. Cuando el menor es sordo y no tiene desarrollado su primer lenguaje y no tuvo un aprendizaje de lengua de señas, es ahí cuando se necesita fomentar mucho más la cultura del lenguaje de señas. Durante la infancia señante es cuando tiene una vida social y familiar bastante normal y que suele asistir a centros educativos especiales donde convive en un entorno con un lenguaje natural, aunque las instituciones se intentan adaptar a los dos lenguajes. Es no tolerable para el menor convivir y comunicarse de diferente manera. En la adolescencia, los sordos hablantes es cuando ya tienen un nivel alto del lenguaje natural y tiene desarrollado un lenguaje de señas, pero no lo domina completamente y no busca aprender o desarrollar ese tipo de lenguaje. En la adolescencia semilingüe es cuando una persona queda sorda durante la adolescencia y tiene un aprendizaje básico del lenguaje de señas, y le es mucho más sencillo adaptarse a un grupo con un lenguaje natural, y aunque conserve sus habilidades de lenguaje natural, deja de desarrollarlo y empieza a desarrollar el lenguaje de señas. En la adolescencia señante es cuando los adolescentes viven una etapa en la que exploran su entorno social, y para una persona con una lengua de señas es mucho más difícil adaptarse con personas de su misma edad. Suelen asistir a clases o centros especializados mediante su crecimiento en la habilidad del lenguaje. Gozarán de un mejor autoestima y sufrirán menos el resentimiento por su lenguaje. En la adultez, el hablante es cuando el adulto sordo quiere adaptarse, pero es mucho más probable que se dé por vencido porque no tiene que hacer el esfuerzo de entender y ver lo que no se puede escuchar. Tienen sus culturas propias con una comunidad de sordos señantes, que por lo tanto debe dar su lugar con políticas públicas para facilitarles la comunicación visual. En la adultez, los semilingües tienen una actitud desfavorable hacia cualquier tipo de lenguaje, que a muchos se les hace muy difícil adaptarse a cualquier grupo social, y muchos se encuentran en zonas rurales donde se privan del contacto de señas y evitan gozar de la movilidad social. En la adultez señante es cuando conviven con grupos sociales que hablan ese mismo lenguaje y comúnmente se asocian a clubes de carácter social o deportivo y viven lo social y culturalmente estables.